Bueno, pues buenas tardes, buena tarde. Empezamos la última sesión. Solo un poco de aguante para seguir escuchando y asumiendo reflexiones. Y yo creo que estamos empalmando con algo que nos estaba poniendo sobre la mesa Rafa Martínez, y cuando nos hablaban de la hibridez o de la hibridación entre exterior e interior. Y justo ahora en esta mesa lo que queríamos hablar es de ese interior, de la seguridad y de la paz en el interior. Y creo que lo que hemos escogido es que lo que sí que se estaba poniendo de manifiesto por parte, diríamos, de la mayoría de gobiernos europeos es que ante algunos fenómenos, como ha sido el terrorismo, aprovechar estos fenómenos para generar miedos e inseguridades en la población y aprovecharlos para generar o introducir políticas que puedan suponer recortes en las libertades de las personas, elementos de vigilancia, porque en este caso diríamos, el miedo en este caso es a la población interna a la que hay que vigilar, a la que hay que controlar, a la que hay que recortar derechos, y que ante el miedo los ciudadanos de forma amable tenemos que aceptar ese recorte. Yo creo que de eso es de lo que hoy queremos estar hablando aquí en esta tarde. La primera con la que vamos a hablar es con Virginia Álvarez. Tiene prisa, tiene que tomar el transporte para irse hacia su casa, por tanto ella empieza primero y como no podrá quedarse hasta el final, si queréis hacer una pregunta se la hacéis y luego continuaremos. Como tenéis en el propio programa las biografías, leerlas después, así vamos más rápido y recuperamos tiempo. Cuando quieras, Virginia. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias al ICIP por invitar a Amnistía Internacional. Se nos ha pedido que hablemos del recorte de libertades en nombre de la seguridad y yo lo siento por Christophe, que me ha dicho en la comida y lo ha repetido aquí, que solamente hablamos de problemas y no planteamos soluciones, y me temo que voy a seguir planteando problemas. Así que, en fin. Antes de nada, me gustaría brevemente, para aquellas personas que no conozcan Amnistía Internacional, y muy rápidamente, decir que Amnistía Internacional somos más de 7 millones de personas que se movilizan por los derechos humanos en todo el mundo. Y fue creada por un abogado, por Peter Benenson, que publicó un artículo en el periódico The Observer pidiendo que la gente se movilizase para pedir la excarcelación de unos estudiantes portugueses que estaban encarcelados por haber brindado por la libertad. Amnistía Internacional lo que pide es que todas las personas en todo el mundo puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y del resto de tratados internacionales que se han desarrollado. Y paradójicamente esto nos convierte en una organización muy incómoda hacia el poder y cada vez más incómoda también en aquellos países que siempre, al menos de palabra, habían abanderado llevar la lucha de los derechos humanos. Y dejaré de hablar de amnistía, pero sí que quisiera decir que ahora mismo el presidente de Amnistía de Turquía está encarcelado, acusado de terrorismo, acusado de pertenecer al grupo de Fethullah Gülen. Es otra víctima más de la purga que se está realizando en Turquía después del golpe fallido de julio del 2015. Esto no solamente supone un claro ataque a los derechos humanos, sino también a aquellos que lo defienden. Viene un poco a colación de lo que estamos hablando porque las pruebas que incriminan a Tamer Kalik es que han encontrado en su móvil una aplicación parecida a Telegram con la que vienen a decir que se comunican los que pertenecen al grupo de Fethullah Gülen.
Bueno, son muchos los años en los que Amnistía Internacional, especialmente desde el 2001, está denunciando cómo todas las medidas que se están adoptando en nombre de la guerra contra el terror se están traduciendo en políticas que actúan directamente contra los derechos humanos, están erosionando el derecho internacional de los derechos humanos y alejan a los estados del escrutinio de sus acciones. La guerra contra el terror se está traduciendo en represión contra disidentes, discriminación, desigualdad social, pobreza extrema, etc. Me gustaría, sin embargo, centrarme un poco en lo que está ocurriendo en Europa en los últimos años. Pido disculpa por la presentación, como inciso, la había hecho en un software libre que tenemos en Amnistía Internacional que no es compatible con nada. Entonces, al tener que transformarla para que la podáis ver, pues se me ha descuadrado completamente y por eso no se ve bien. Como decía, en Europa la crisis de derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, el discurso del nosotros contra ellos, está provocando también un cambio, ¿no?, en los países europeos. Y es que en vez de llevar un discurso de, bueno, un poco lo que se hablaba esta mañana, ¿no?, en vez de llevar un discurso de defensa de los derechos humanos, aunque eso no implicase que ellos mismos los estuvieran cumpliendo, pero sí que de cara al exterior llevaban un discurso de defensa de derechos humanos, ahora sí que abiertamente todos estos países europeos que hasta ahora estaban defendiendo ese discurso aceptan que puede haber recortes a estos derechos en aras a la seguridad. Bueno, esto está ocurriendo en la mayoría de los países y bueno, la respuesta europea en los últimos años se ha traducido en medidas que están erosionando el Estado de Derecho, están aumentando el poder ejecutivo a costa de limitar el control judicial, restringiendo especialmente derechos como la libertad de expresión, y también se está desmantelando todo el sistema de protección de derechos humanos que se había venido montando o armando desde la Segunda Guerra Mundial. Me voy a centrar también un poco en un análisis que ha hecho Amnistía, en que analizando un poco las políticas que se han ido implementando, la legislación y las políticas que se han ido implementando en 14 países europeos, estamos viendo cómo estas se están traduciendo en violaciones de derechos humanos. Un poco la excusa de todo este fervor de legislativo y de medidas también para adoptar cada vez medidas más restrictivas y que violan derechos humanos se debe también o ha sido como consecuencia o como respuesta a la decisión adoptada en la resolución del Consejo de Seguridad de septiembre del 2014 en el que pedía, entre otras cuestiones, reforzar medidas contra el terrorismo y también adoptar medidas contra los llamados combatientes extranjeros, ¿no?, los foreign fighters. Bueno, lejos de fortalecer el sistema de derechos humanos, lo que se ha hecho en Europa es justamente todo lo contrario. Bueno, en primer lugar, una de las primeras consecuencias en la investigación que ha realizado Amnistía Internacional es que se está adoptando legislación antiterrorista sin prácticamente consulta ni con los parlamentos, ni con expertos, ni con actores de la sociedad civil. Por ejemplo, en Bulgaria se adoptó de manera expeditiva normativa para la declaración de estado de emergencia, otorgando amplísimos poderes al Ejecutivo y derogando derechos que ni siquiera el derecho internacional contempla que puedan ser derogados ni siquiera en los estados de emergencia, excepción o sitio. Hungría también ha modificado en junio de 2016 su constitución, así como las leyes que regulan la policía, los servicios de seguridad y las fuerzas armadas, y permite también adoptar o que el Ejecutivo pueda tener amplísimos poderes de suspensión normativa, permitir el uso de fuerza letal, restricción de libertad de movimiento, etc. Francia es otro ejemplo en el que vamos ya por el
sexto estado de emergencia. Macron ha dicho que va a volver a decretar el estado de emergencia y ya creo que va por el sexto. Y no podemos olvidar España. España modificó el capítulo destinado a terrorismo con el acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista durante unas Navidades del 2014, fuera del debate público completamente y fuera también del escrutinio del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo Fiscal. Ninguno de estos dos órganos informaron sobre la propuesta de modificación del Código Penal en materia de terrorismo. Otro de los problemas que detecta Amnistía Internacional es las amplias definiciones del delito de terrorismo que viola el principio de legalidad y está permitiendo todo tipo de comisión de abusos. La falta de una definición internacionalmente aceptada de terrorismo lo que está provocando es que los Estados vayan adoptando sus propias definiciones y cada vez de manera más amplia y vaga. Bulgaria quizá es el ejemplo de definición más amplia, pero Amnistía Internacional tiene preocupación por absolutamente todas las definiciones en materia de terrorismo que ha analizado en Europa. España, Francia, Polonia, Reino Unido, Dinamarca son ejemplos también de una legislación muy amplia. La última reforma que se produjo en España ha ampliado los actos que pueden ser considerados como terrorismo, incluyendo también delitos informáticos, ha incluido el adiestramiento y el autoadiestramiento con lo que sea eso que signifique. También puede criminalizar a alguien que utilice material que pueda resultar idóneo, cualquiera que sea esa cosa que pueda resultar idónea. Se tipifica el viaje al extranjero cuando es para estos propósitos, se han ampliado los delitos de colaboración y también se ha agravado la pena de enaltecimiento de terrorismo y se introduce también la humillación a las víctimas. Es decir, las víctimas de terrorismo, digamos que son un grupo cualificado de víctimas que tienen mayor protección que el resto de víctimas de violaciones de derechos humanos en España. Bueno, otra de las consecuencias que estamos observando en Europa es la consolidación de mayor poder en manos del Poder Ejecutivo, sus agencias de seguridad y el alejamiento del escrutinio o del control policial de todas las medidas que se están adoptando. En muchos países europeos están ampliando sus poderes de vigilancia bajo la justificación de la amenaza de la seguridad. Cualquier vigilancia que se realice debe ser estrictamente necesaria y debe ser proporcional a cada caso, a lo que se pretenda. Pero lo que estamos observando es que en muchísimos países europeos lo que se está adoptando es una vigilancia totalmente indiscriminada, que es completamente contraria a los principios que deberían regir este tipo de vigilancia si hay realmente amenazas a la seguridad y por poner ejemplos, en Austria, por ejemplo, se está permitiendo sin ningún tipo de control judicial previo ni posterior que se pueda grabar a las personas, se las pueda vigilar en vídeo y en audio, se puede conservar esa información hasta 6 años, hay una especie de control parlamentario pero muy ineficiente y en Francia también se permite que sea el propio ministro, el primer ministro el que decrete o autorice esta vigilancia de ciudadanos, incluyendo también vigilancia de tipo discriminado. Otro de los problemas que se detectan es la falta de mecanismos independientes de supervisión para monitorear la implementación y el impacto de la aplicación de medidas terroristas, identificar abusos y perseguir a aquellos responsables por violaciones de derechos humanos. Bueno, en Polonia, que es donde quizá la legislación antiterrorista es más draconiana, se ha ampliado la capacidad de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional y no hay ningún tipo de mecanismo que pueda prevenir el abuso ni asegurar la rendición de cuentas. Y también en Bulgaria está ocurriendo lo mismo y esto lo que está llevando es a altos niveles de racismo y de xenofobia hacia minorías, incluyendo romas, migrantes y refugiados, que están siendo objeto de esta vigilancia completamente arbitraria.
Bueno, los elementos de prueba se alejan de los estándares exigibles dentro del ámbito penal y en muchos casos basta la sospecha razonable o incluso la mera sospecha, y se aceptan también débiles conexiones o incluso ninguna conexión entre los denominados actos preparatorios y lo que puede ser la ofensa criminal. Aquí me gustaría hablar de un caso que está trabajando ahora mismo Amnistía Internacional y que podemos llegar a ver lo absurdo y lo extremo que están llegando las medidas antiterroristas en Europa, que es el caso de un ciudadano sirio, Ahmed, que vivía en Chipre y que en noviembre de 2016 fue condenado a 10 años por un delito de terrorismo y a expulsión de Hungría una vez que cumpla la condena. Bueno, Ahmed es culpable única y exclusivamente de tirar piedras, algo que reconoció a la policía cuando al cerrarse la frontera entre Serbia y Hungría hubo una serie de altercados y la policía cargó contra estas personas con gases, con cañones de agua. Pero él también, y además hay imágenes, se ve que coge un megáfono e intenta mediar entre las personas refugiadas y la policía. Bueno, pues Ahmed ha sido acusado de terrorismo, está ahora mismo encarcelado y mañana bueno, pues, se va a volver a revisar su caso en apelación. Otro de los problemas es la utilización de medidas de control administrativo que están afectando a la libertad de movimiento, el derecho de asociación y sin ningún tipo de garantías que eviten el uso abusivo del mismo. Bueno, bajo la excusa de vigilar a aquellas personas que tienen opiniones extremistas o son sospechosas de algún tipo de actividad relacionada con el terrorismo, estas medidas, se están adoptando este tipo de medidas de control administrativo que se están aplicando hacia personas que no tienen ningún tipo de acusación formal y que ni siquiera saben de qué se les está acusando y tampoco pueden defenderse, ¿no? Esto está pasando en Bulgaria, en Reino Unido ya se vienen aplicando desde el 2011, aunque sí que es cierto que la jurisprudencia ha ido en cierta manera limitando la utilización de estas medidas, y en Francia también cuando se ha decretado el estado de emergencia se ha permitido que se puedan adoptar medidas como limitar la libertad de movimiento a ciertas áreas, prohibiciones para viajar o la necesidad de informar sobre el paradero varias veces al día. Bueno, recientemente Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que denunciamos cómo estas medidas administrativas están además utilizándose contra personas, contra manifestantes o contra activistas que no tienen absolutamente ningún tipo de relación con actividades terroristas o que se les pueda vincular a ningún tipo de actividades terroristas. Entre ellos, personas de sindicatos como consecuencia de las huelgas que se han venido sucediendo en Francia como protesta por la reforma laboral que se ha emprendido, o también las detenciones los controles administrativos que se aplicaron a activistas, a algunos de los activistas que querían protestar con motivo de la cumbre del clima. Bueno, otra de las consecuencias es la criminalización de formas de libertad de expresión que están amenazando también otras formas conexas del derecho a protestar o de la libertad artística. Quizá este sea uno de los derechos que están siendo más amenazados en Europa y como consecuencia o como excusa de la legislación antiterrorista, en España también se está utilizando también dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana como consecuencia también de las medidas que se adoptaron a raíz de todos los movimientos sociales que hubo en protesta de los recortes los recortes y la crisis económica. Bueno, todos tenemos en mente en España ejemplos muy claros, ¿no? Como el caso de César Strawberry o el caso de Cassandra, personas que han sido acusadas de enaltecer el terrorismo o de humillar a las víctimas.
Aquí Amnistía Internacional considera muy grave esto, que es un clarísimo ataque a la libertad de expresión o a la libertad artística, como fue en el caso, por ejemplo, de los titiriteros, que no solamente fueron acusados, sino privados de libertad y además se les aplicó el régimen FIES, se les aplicó legislación antiterrorista y régimen FIES. Y bueno, pero no es algo exclusivo de España, sino que está ocurriendo también en otros países europeos como Francia o Reino Unido, y hay planes también para modificar la legislación y castigar todo aquello que pueda ser entendido como incitación o enaltecimiento de terrorismo en Bélgica o Holanda. Bueno, pues realmente es una de las tendencias también que vemos con mayor preocupación. Otro de los problemas es la indefensión para oponerse a medidas de contraterrorismo y operaciones, porque muchas de las pruebas que se están utilizando son obtenidas de manera secreta y no son compartidas ni con la persona que está siendo investigada ni tampoco con el abogado o abogada que le está defendiendo. Bueno, estamos observando cómo en muchos países se está permitiendo la detención de personas sin cargos. No hay que olvidar que en España, por ejemplo, se permite la detención incomunicada durante 13 días cuando se aplica legislación antiterrorista. En Reino Unido la normativa de 2005 permitía la detención indefinida, aunque sí que es cierto que luego se consideró que esta medida claramente violaba el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Luego, finalmente, y con esto acabo, la derogación de compromisos de derechos humanos en la legislación o en la práctica está teniendo un impacto especialmente importante en la vida de las personas y en determinados colectivos que se están convirtiendo en el objetivo de estas políticas antiterroristas, como serían las personas migrantes refugiadas, defensores o defensoras de derechos humanos, periodistas, oponentes políticos y minorías. En varios países europeos la amenaza del terrorismo ha servido para adoptar legislación que clarísimamente está vinculando migración con terrorismo. Uno de los ejemplos, por ejemplo, ha sido Austria, donde en 2016 se adoptó legislación para adoptar medidas especiales en relación a orden público y seguridad en caso de afluencia masiva de personas refugiadas. Eso sí, no se ha definido cuándo cuando se considera que este orden público o seguridad está amenazada. Y en Alemania está ocurriendo también lo mismo. Las medidas administrativas de control pueden ser aplicadas a aquellas personas no nacionales que tienen una orden de expulsión, pero que no pueden ser expulsadas por el riesgo de tortura en el país o al que deberían ser enviadas. Y también se ha aumentado el poder de control contra aquellos residentes extranjeros, ampliándose también las causas por las que se puede revocar el estatuto o el asilo o incluso el permiso de residencia. Por no hablar del ejemplo clarísimo también que supone Hungría, ¿no? Las medidas que se han adoptado en relación a las personas refugiadas. Bueno, en definitiva, lo que estamos viendo es que todas estas medidas están predelictivas, son iniciativas predelictivas en las que se está coartando los derechos de personas que no han cometido ningún tipo de delito y que están siendo acusadas sin poder defenderse adecuadamente. Para finalizar, lo que estamos viendo es que estamos corriendo el peligro de crear sociedades donde la libertad se está convirtiendo en una excepción y el miedo se está convirtiendo en la norma. Muchas gracias. Venga, pues seguimos. Raimon? The last time I was in Barcelona,
was in 1976. And I was walking along the beach, and there was a huge movement of the Communist Party to celebrate the end of Franco's rule. So it gives me great pleasure to experience Spain under a new regime. I also want to thank the ISIP people who have invited me over here, and I really very much appreciate the chance to speak with peace activists of one kind or another. It's very, very important to me. Oftentimes I talk about realism and forget about the fact that there is an active peace movement that hopefully can get off the ground and really make some inroads. The conversations we've been hearing so far have to do largely between an idealism, which I think we had more of this morning, and a combination of realism as well as positivism, which I think has dominated the afternoon session. What I'd like actually to do is maybe find some middle ground, although that's presumptuous of me, and talk about the role of emotions. Let me start off by saying that Napoleon Bonaparte stated there are only two forces that unite men: fear and self-interest. Hostility towards foreigners may be a primitive way, hostility towards foreigners, that fear and self-interest are combined. There's been a resurgence in research on fear of foreigners in Europe, but also elsewhere, for example, South Africa, India, other countries. It reflects the importance of the Bonapartist perspective. Studying antipathy towards immigrants may indicate that in the case of Europe, for example, the EU's very ambitious plan has run into difficulties. I completely agree with Carme, who spoke a little bit earlier today about how the EU has really broken down and has lost the confidence of much of the European citizenry. So a major issue of domestic and international politics concerns emotions. They matter in politics. Enthusiastic supporters return politicians to office. Angry citizens march in the streets against politicians. A fearful public demands protection from the government. Yet in much of Western political thought, emotions are either ignored, such as in political studies, or they're derided as destructive to democracy. Migration and security are issues that rank very high in public policy expenditures. So when we get to talking about public expenditures, public policy, migration and security are very high up in the list. We've had some charts today that indicated that. They require somewhat less public spending for the reception of immigrants, what I would call accueil. Socio-economic integration costs a lot of money. Acculturation, housing, job training, school expenditures for new kids, language education, social insurance, social security, and many other needs for funding. Nevertheless, it really is securitization rather than immigration that takes up the bulk of public expenditures, not to mention, of course, the defense industry. This is at a time when the role of the state has been diminished in Western societies. The state has to share a lot of its old functions with corporations, for example. And the idea of peace and prosperity and economic growth and development, even the control of borders, much of this has actually been decentralized or simply left in the hands of private corporations. No wonder there are protests against TTIP.
Forces of economic globalization manage prosperity, development, and growth for its own purposes. Fear is a subject closely bound up with migration and security. Political anxiety shapes how individual citizens interact with politics by affecting how they search for information, who they trust in times of crisis, and the political attitudes that are formed. A very interesting argument, oftentimes overlooked in the study of international relations, is one by Thucydides. He wrote a book that justifiably has been described as a meditation on fear. In A History of the Peloponnesian War, he employed 5 different terms to refer to fear, and I'm just going to come up with only 2. Phobos, phobia, signifies a more intense but also less rational fear of a present threat. And I'll skip ahead to my favorite term, which is hypopsia. So it's not been translated into English. It doesn't really fly very well. I've used it in some of my research, but I always apologize that I don't want to burden people with terms such as hypopsia. It's a fear evoked by a breakdown in confidence in the state of things. It's hypopsia. It can lead to moral panic. These are very strong feelings, and it's about a distant threat. So this is the category that I think most accurately captures the contemporary politics of fear. It offers a semantic alternative to the generic term phobia, which has become misused, very badly misused. Its literal meaning is looking underneath the surface. Hypopsia, therefore, represents, it still exists in English and Greek, by the way, the term remains the same. It represents the condition of being suspicious about the way things or people appear to be. It entails distrust, even deep distrust, which makes up the substance of fear. So something like morophobia, Islamophobia, Judeophobia, Russophobia, Iranophobia, anti-Grengismo, all of these suggest distrust and suspicion of these targets. It's a much better use of the term than calling those targets phobos. While it's accurate to speak today of, for example, and especially where I come from at the moment, which is the United States, Russo-hypopsia, which is a deep distrust of ethnic Russians, the established convention is to categorize it as Russophobia, and that's where the United States lies right now, Russophobia. There's a widely held belief that reason and rational thought are very important in the making of policy of all kinds. There's a letter that was written way back in, I think, in 1648 by a Swedish count, Oxenstierna, where he wrote a letter to his son, 1648, and he says, "You do not understand, my son, how small a part reason plays in governing the world." And I think of Donald Trump when I think of the lack of reason in governing the world. I'm very taken by an author from France named Dominique Moissy, who believes that right now it's a clash of emotions rather than a clash of civilizations that is taking place in the international arena. So I think emotions-proof research is becoming obsolete, and emotions are now brought into the functions of the state. I look at some of the work of Martha Nussbaum, who's evaluated emotions this way. All societies are full of emotions.
Liberal democracies are no exception. So liberal democracy is not an exception to the rule. The story of any day or week in the life of even a stable democracy includes a host of emotions: anger and fear and sympathy, disgust, envy, guilt, grief, many forms of love too. Some of these episodes of emotion have little to do with political principles or the public culture, but others are different. They take as their object the nation's goals, its institutions and leaders, its geography, and one's fellow citizens. So such public emotions frequently have intense, large-scale consequences for the nation's progress towards its goal. So the emphasis is on the nation rather than on individuals. The primary unit of analysis is the nation on the account of its pivotal importance in setting life conditions for all on the basis of mutual respect. The appeal of demagoguery and xenophobia is precisely in its emotional rather than rational charge. Accordingly, I quote here another author: "Ordinary Jane and ordinary Joe are quicker to feel than they are to think." Quicker to feel than to think. They respond more readily to a message that touches their emotions than to one that requires them to attend to a carefully reasoned argument. Reason does not mobilize support, slogans do. Reasoning is demanding, slogans are comfortably compelling. The supremacy, therefore, of passion as opposed to interest as a factor explaining political action has been demonstrated in 21st century politics and also public policy. Moïse elaborates on the idea of a globalization of emotions. And I'll give you a sketch of what he thinks is happening in the international arena. I think it's extremely simplistic, and I would want to spend a lot more time identifying what the characteristics are of a given region of the world and the emotions that are attached to them. But he says this. On one side, he says, are Europe and the United States. They're affected by a crisis of identity. How many times have we heard crisis of identity here today? They as a result of a crisis of identity, engender a culture of fear. Fear of the rise of the other as a rival or a threat becomes paramount, especially, for example, China, East Asia. On the other side stand China and India and ASEAN member states generally. They have confidence, optimism about their futures that extend beyond just pure economic growth. In between is a culture of humiliation that affects the Arab and Muslim majority worlds. So this is Moïse speaking, not myself. Don't necessarily agree with the simplistic understanding. Decline along with political, religious, social, even sexual frustrations in the Middle East, for example, leave these regions emotionally shattered. African states fall into a culture of hopelessness because they are plagued by neo-imperialism, by wars, by stripping their countries of resources, starvation, out-migration. And then there are the unclassifiable countries. Russia combines all three emotions, fear and hope and humiliation, and maybe even a touch of despair. Israeli society has shifted from hope to anxiety. What I did do next, and I'm going to finish in, what, five or so minutes? Six. Thank you very much. Is list some of these important emotions that like make the world go round, and I'll just single out some of them. Belonging is a very important emotion. I rely very, very heavily on Montserrat Guillermo, who writes about the importance of belonging. I've written completely separate articles on the importance of belonging in order to construct a notion of nationhood, which includes both nativists, native people, but as well an influx of immigrants who have more or less fully integrated, as Guillermo puts it. Compassion is important, distrust, as I mentioned, envy,
Fear, of course, hate, honor, hospitality, another very important emotion that I've looked at. Hubris, I can't try to come up with a word for hubris that might make some sense. I think it's something like complacency. Complacencia? Complacencia. Yeah, so we heard this word earlier today, complacency, hubris. This is very, very important. Humiliation, narcissism, paranoia, rage, which I am very enthusiastic about, since not only do I like the Indignados, but I also like the rock band Rage Against the Machine. Rootedness is rootedness is very, very important. I won't have time to talk about rootedness, but it really is a very nice sentence that I have from Salman Rushdie. You know, the world functions between people who are rooted to a particular spot, and then there are those who get all their kind of emotional activities from moving from place to place. This is what he said about a book in one of his novels. One of the interesting aspects of these emotions is that they tend to be very much negative. There are not many positive emotions in this list. And so some of the key enemies of compassion, for example, are fear and envy and shame. With regard to the first, fear is very useful, indeed necessary. It saves our lives, fearful of certain things. In the case of the second, envy is a painful emotion that focuses on the good fortune or advantages of others, comparing one's situation unfavorably to theirs. Nussbaum refers to the sense of injustice brought about by resentment. Here's an interesting sort of image I might want to give you. The case of Germany's buildup of an enormous trade surplus has caused envy in many Central European countries. It has even caught the attention of Donald Trump. So Donald Trump may be very, very stupid, but he knows how to read. And he was in Germany quite recently and looked at the Germany's trade surplus and said, this is wrong, this is dead wrong. But this is not just an American reaction. Much of Eastern Europe, Southern Europe, feel the same way. The German trade surplus is just an extraordinary amount of money. And then finally, shame is a painful emotion responding to one's own failure to exhibit a desirable characteristic. It's the result of different feelings we feel guilty about, not just shame. At the national level, it's manifest in humiliating Russia in its time of troubles in the 1990s. More importantly, it's cast as shaming entire sections of society. The disadvantaged voted for Brexit. The schleppers were seen as Syrian refugees. The rage attributed to young people supposedly caused their idleness. The rage attributed to young people caused their idleness. But it's no surprise that a parody of rage, a parody of idleness has been adopted by Canada's First Nations. And in their movement, they have called it Idle No More. They are not going to be idle. They are not going to be perceived as lazy. These emotions often lead to group hatred and group loathing, which most nations claim they oppose. I'll go to the very last section of this paper. I deal a little bit with Emmanuel Levinas, a very important French philosopher. So he's no Foucault or Derrida, but he's a very important philosopher who believes that hospitality must be absolutely without condition, and he is opposed by this by Zygmunt Bauman, who says hospitality has to stipulate certain conditions for residence in a particular country. So it's a fascinating debate between Levinas and Zygmunt Bauman. One of the
one of the things I also want to mention at this very end is the importance of TINA. There is no alternative. That's exactly what Carme said. She mentioned how we are faced with the dictum, there is no alternative, and this is the problem with globalization. There is no alternative to it, said Margaret Thatcher and said many other political leaders, including many of the European Union leaders today. Much of Europe's politics of migration, and now those of the United States, implicate emotions-wrought worldviews concerning strangers. Today's emotions-based migration research is taking us towards competing dyads of, on the one hand, compassion, the other hand, shame, of belonging and of suspicion, of hospitality and of loneliness. As Bauman has argued, economic migrants and asylum seekers are regarded as those condemned by greed-based globalization to lead wasted lives. He has an entire book dealing with wasted lives. There's about a third of society whose lives are wasted because globalization makes it so. Genuine asylum seekers are increasingly turned away from Europe and from many other countries as well. And it's Bauman's stark view that TINA, there is no alternative, as a public policy program, is an ever more unjust and unfair paradigm dominating our lives. So as with social inequality, so too malign emotions seem to have become the primary driving force, all of which seem to be negative in the political allocation of scarce goods. Thank you. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar a los organizadores por haber contado conmigo y con la plataforma en defensa de la libertad de información a la que pertenezco para estas jornadas. Bien, voy a intentar hacer un recorrido, voy a intentar ser lo más breve posible, sobre lo que ha pasado en los últimos años en este país en materia de represión de los derechos de manifestación, libertad de expresión y otros derechos fundamentales a través de la producción legislativa que ha habido. En primer lugar, debo decir que, a sensu contrario, digamos en contraposición a lo que pasó desde el año 2012 hasta finales de 2015, la primera legislatura de Rajoy con mayoría absoluta, que batió el récord de producción legislativa de toda la democracia, a partir de enero de 2016, el fenómeno es completamente contrario. Ha pasado año y medio, ha habido 2 elecciones generales y del Parlamento no ha salido ninguna ley, ni orgánica ni ordinaria. Lo cual es seriamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que no se ha derogado tampoco ninguna de las normas restrictivas de derechos de Rajoy. Ninguna de las leyes liberticidas de Rajoy ha sido derogada, ni parece que hay intención de hacerlo, que eso todavía nos ha de preocupar más. La desmesurada actividad legislativa de la primera legislatura de Rajoy tiene una explicación, y esa explicación se llama 15M. El 15M pilló completamente por sorpresa al sistema y lo pilló por sorpresa porque en todo momento los activistas utilizamos el desborde de las líneas rojas del sistema. Es decir, se llegó hasta donde permitía la legalidad vigente en aquel momento. Se ejerció a conciencia el derecho a la libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales, el derecho de manifestación en las calles, se estuvo tirando del sistema hasta el final. Y cuando llega al gobierno Rajoy, cuando obtiene mayoría absoluta, la primera decisión que toma es vamos a parar esto. Encarga a Alberto Ruiz Gallardón, su ministro de Justicia, que desarrolle un código penal que impida otro 15M, encarga a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, que desarrolle también una ley mordaza, una ley de seguridad ciudadana que impida que se reproduzca un 15M en las calles, y se desarrollan otras normas también que tienen el mismo objetivo, digamos, el mismo hilo conductor: restringir la libertad de expresión allí donde se manifieste, sea en las calles o sea en Internet. Y bien, el primer castigado por esta normativa, curiosamente, fueron los primeros empresarios que
fueron el embrión del 15M. Curioso que en el origen del 15M está la protesta contra la ley Sinde. Es algo que se ha objetivado incluso en tesis doctorales. Manuel Castells, varios alumnos de Manuel Castells han desarrollado tesis doctorales que han explicado el fenómeno, sobre todo cómo en Facebook y en Twitter se preparó, mucho antes de que la gente saliese a las calles, se fue preparando todo. Y había una serie de páginas web que estaban directamente perjudicadas por la ley Sinde, y estas páginas, conscientes de su fuerza y conscientes del inmenso tráfico que movían, decidieron hacer iniciativas de protesta. Decidieron llevar a negro sus páginas y dejar un domingo por la tarde sin cine a la población española, porque el cine en el año 2010 ya se consumía mayoritariamente en Internet. 2 días después, el gobierno Zapatero perdía su primera votación parlamentaria de una ley, que era la ley Sinde. A partir de ahí se fue cocinando, se fue calentando el ambiente, surgió una iniciativa que se llamó No les votes, otra iniciativa que se llamó Juventud sin futuro, otra iniciativa que se llamó Estado del Malestar, otra iniciativa que se llamó Democracia Real Ya, y todas ellas juntas decidieron un buen día que el 15M de 2011 saldrían a las calles. Los primeros castigados por todo esto fueron las páginas de enlaces que habían tomado esta iniciativa. Y para ellas se desarrolló una normativa excepcional que permite, en la práctica, cerrar cualquier página web basándose en criterios de propiedad intelectual. ¿Qué criterios? Que, en cualquier caso, quien lo decide no son jueces, sino órganos administrativos. Y aquí vemos otro hilo conductor que se va a reproducir después con otras leyes administrativas de restricción de derechos. Se convierte en cómplices forzosos de la censura a empresas de Internet, a agencias de publicidad, sistemas de pago, a empresas de hosting que tienen la obligación de cerrar páginas y si no colaboran con la censura, las multas pueden ser hasta de 600.000 euros. Cualquier persona física o jurídica puede ser censurada, se puede incluso ordenar por parte de la autoridad administrativa que se deje de dar alojamiento a una página, que se le secuestre el dominio, que deje de ser algo en Internet. Además de esto, la siguiente medida, como he dicho, fue el Código Penal Rajoy, que ya no solamente fue el código de Alberto Ruiz Gallardón, sino que también fue el código del PP-PSOE. ¿Por qué? Como bien se ha dicho por Amnistía Internacional, no solamente es una ley de modificación del Código Penal, que es la Ley Orgánica 1/2015, sino que hay una Ley Orgánica 2/2015 de modificación del Código Penal en materia de terrorismo, que fue pactada con el PSOE. El efecto combinado de estas dos leyes hace, como he dicho al principio, que las líneas rojas de lo que estaba permitido en las calles y en Internet retrocedan. Y se reforma, en lo que afecta a libertades públicas, se reforma en varios puntos. En primer lugar, en revelación de secretos, con lo cual se convierte hasta en terrorismo el publicar determinadas informaciones. Se puede perseguir a periodistas por terrorismo en caso de filtraciones de información. Casos que ha habido en España, se condenó en un momento dado a periodistas de la cadena SER. Posteriormente, afortunadamente, la condena fue revocada por la audiencia. Se llevó también a otros periodistas de ABC por filtrar conversaciones de un sumario judicial. La revelación de los correos de Blesa también intentó ser perseguida por el fiscal jefe de Madrid, curiosamente, Manuel Moix, este fiscal anticorrupción que ha durado tan poco. Y, sin ir más lejos, en estos momentos está procesado el exdirector del Mundo, Pedro García Cuartango, por haber publicado los informes de Football Leaks, filtraciones que incriminan a jugadores, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, pero que ha tardado más la Fiscalía en dirigirse contra Cristiano Ronaldo que lo que tardó en dirigirse contra el director del Mundo. También se reformaron delitos contra la propiedad intelectual en el mismo sentido de la Ley de Propiedad Intelectual que he indicado y que hacen que se pueda perseguir listados de enlaces en Internet cuando estos listados de enlaces sean con finalidades lucrativas y vulneren la propiedad intelectual. Pero el problema es que la redacción del precepto puede también poner fuera de la ley
a periodistas o medios de comunicación o blogs gratuitos en Internet que publiquen listados de enlaces. Puede haber criterios, puede haber agencias de prensa, puede haber medios de comunicación que consideren su propiedad intelectual vulnerada, que no quieren aparecer por lo que sea en esos recopilatorios y pueden iniciar acciones judiciales. Otro punto donde se modificó profundamente el Código Penal fue en materia de delitos de odio. Algo necesario, algo muy necesario en este país, donde los delitos de odio no paran de crecer. Ha habido un informe reciente de la evolución de los incidentes de delitos de odio en España. Está claro que va más y, desgraciadamente, es en el territorio de Cataluña donde más crecen los delitos de odio, con datos absolutos. Hay que estudiarlo, pero con diferencia, la xenofobia, la persecución ideológica, la persecución por creencias, en estos momentos, en términos absolutos, en Cataluña es, con diferencia, el lugar donde hay más casos al menos auditados. La razón no la sé. Es decir, a lo mejor es porque los Mossos d'Esquadra aportan más casos a las estadísticas, no lo sé. Y en otros sitios a lo mejor no hay tanta información. Parece ser que en el País Vasco la estadística no ha aportado tanta información. Pero lo cierto es que las estadísticas están ahí y es muy preocupante. El tema es que estos delitos de odio, evidentemente, cuando tienden a la discriminación, cuando se incita al odio, a la discriminación de una determinada persona, obviamente hay que perseguirlo. Es algo que está fuera de los límites de la libertad de expresión, pero el problema es que la red es tan fina que al perseguir delitos de odio, también se está persiguiendo todo tipo de chistes y todo tipo de humor en Internet, lo cual resulta preocupante. Y resulta preocupante también porque al lado de esto se han modificado los delitos de terrorismo. El enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas se han regulado en un artículo distinto al de los delitos de odio. El de delitos de odio es el 510 del Código Penal, el otro es el 578. Y el problema es que el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas del terrorismo son perseguidos por un tribunal especial que es la Audiencia Nacional, algo que no pasa con los restantes delitos de odio. Y la consecuencia de eso es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están dando mucha más importancia a perseguir chistes sobre Carrero Blanco en Internet que a perseguir delitos de odio. Y lo hacen además a conciencia. Han establecido sistemas de búsqueda ciega, en rastreo de redes sociales en Internet, a ver quién hace bromas sobre Carrero Blanco, y están pescando con red, no con caña. Están llevando a la gente a la Audiencia Nacional, al banquillo de la Audiencia Nacional, de forma absolutamente exagerada en comparación con la persecución de otros delitos. Finalmente, también hay que destacar los delitos contra el orden público, la nueva regulación, que es donde más claro se ve que ese Código Penal iba contra el 15M. Y así se establece un artículo 557 ter en el Código Penal que está directamente dirigido a criminalizar las acciones de la plataforma de afectados por la hipoteca o de los yayoflautas, que eran ocupar oficinas públicas y privadas protestando por el derecho a la vivienda o por otros derechos. Esto, que hasta ahora se podía hacer, ocupar un local público en horas de oficina, en este momento es delito. La línea roja ha retrocedido. Esta situación lleva a que, por ejemplo, un tuit como el que tengo aquí registrado, que estuve en esa movilización, estuve con Ada Colau, cuando no era alcaldesa, el 14 de julio de 2013, convocó una manifestación ante la delegación del Gobierno mediante un tuit. Hoy en día esto sería también delictivo, y en concreto sería delictivo porque, por un lado, el Código Penal establece que la distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público va a ser delictivo. Esto además, y ahora ya paso con ello a la que es ley mordaza por antonomasia, la Ley de Seguridad Ciudadana, esto combinado con la Ley de Seguridad Ciudadana hace además que quien emite el tuit puede ser considerado como responsable de la manifestación, simplemente por el hecho de convocarla por Internet. Y así está regulado en el artículo, tengo aquí, Ley de Seguridad Ciudadana. Concretamente, a los efectos de esta ley se consideran organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la comunicación. Y también
quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas. Como está en el artículo 30 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley pensada para poner coto al derecho de manifestación. Una ley que también criminaliza el uso de imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, por otra parte, se ha abusado de esta ley por la policía, porque la ley, en teoría, solamente permite perseguir esta toma de imágenes cuando se hace para perjudicar el éxito de la operación o cuando puede perjudicar el honor de la policía. No se puede hacer en todos los casos. Y, de hecho, la Ley de Defensa del Derecho al Honor establece que es lícito filmar a cargos públicos en las calles. Pues bien, el efecto de esta ley ha sido, en la práctica, una inmensa cantidad de sanciones. Sanciones, además, que también pueden pasar en el caso simplemente que se le falte el respeto a las fuerzas de seguridad, algo que anteriormente el Código Penal lo consideraba falta, tenía que juzgarse por un juez con las debidas garantías. Ahora, en este momento, queda todo a criterio del policía, a cuya declaración se le da fuerza de documento público para motivar una sanción. En la práctica tenemos un balance de la Ley Mordaza, recientemente lo hemos publicado en la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, y a lo largo de 2015 y 2016 se han impuesto un total de 285.919 multas con una cuantía total de 131 millones de euros. 131 millones de euros recaudados callándonos la boca. Algo muy serio. Además de todo esto, se ha regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial que ya no siempre se pueden hacer públicas las sentencias con nombres de los acusados. Algo que puede ser muy preocupante en términos de memoria histórica. Podría pasar que dentro de unos años los corruptos de hoy ejerzan su derecho al olvido, desaparezcan incluso de nuestras hemerotecas y de fuentes de Internet las condenas que tuvieron por corrupción. Finalmente, ya no me quiero extender demasiado más, creo que será mucho más útil el debate que podamos tener. Podemos hablar de otra ley mordaza, que sería la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en algunas ocasiones hemos llamado incluso Ley Torquemada, por las medidas extraordinarias que se ponen en manos de la policía para investigar delitos que se cometan a través de Internet. Son medidas que no solo se dirigen a delitos de terrorismo, a delitos de narcotráfico, a delitos de delincuencia organizada, delitos graves en suma, sino que pueden ser utilizadas contra cualquier delito que se cometa a través de tecnologías de la información o comunicación. El problema es que hasta la calumnia y la injuria son delitos que se pueden cometer de esta manera. Y esta ley está facultando a las fuerzas de seguridad y a los jueces a poder perseguir la injuria y la calumnia mediante medidas tan restrictivas de las libertades como es instalar un programa remoto, lo que se conoce como un troyano, para que a distancia se pueda examinar el ordenador de la persona investigada. Se puede autorizar incluso que los jueces autoricen a funcionarios policiales a actuar como agentes encubiertos en Internet, de manera que puedan incluso intercambiar archivos ilícitos con los investigados. En suma, y es muy fuerte, pero es así, se faculta a la policía a que pueda utilizar pornografía infantil como cebo para cazar a pedófilos. Algo así se puede utilizar para pornografía infantil, pero también se va a poder utilizar para terrorismo y se va a poder utilizar para cualquier otra cosa. El problema es que, como bien nos ha dicho Amnistía Internacional, como la definición de terrorismo ya es tan amplia, puede ser en estos momentos, con arreglo al nuevo Código Penal, cualquier delito que se cometa con la finalidad de subvertir el orden constitucional o bien obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, cualquier delito de terrorismo puede justificar estas medidas. Y claro, el delito de terrorismo se ha ensanchado hasta el absurdo. O sea, incluso una amenaza a la corona puede ser considerada delito de terrorismo y están llevando cada semana a gente a la Audiencia Nacional por injurias y amenazas al rey. Algo realmente preocupante.
En fin, no me voy a extender mucho más. Quiero recordar que recientemente hemos tenido la noticia de que se ha archivado por parte de la Audiencia Nacional la investigación de la Operación Pandora, que fue un montaje más, un montaje policial más, muy parecido, recuerda a una obra clásica de la literatura inglesa, de Chesterton concretamente, que es El hombre que fue jueves. Quien haya leído El hombre que fue jueves sabe que es una conspiración donde todos los policías se hacían pasar por anarquistas, pero claro, el problema es que no había organización anarquista porque todos eran infiltrados policiales. Pues algo parecido ha debido pasar con la Operación Pandora, que sus dos fases han sido archivadas y se ha llegado a titular por parte de un periódico nacional el extraño caso de la organización terrorista anarquista sin organización y sin terroristas. No me extiendo más, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis formular. Muchas gracias. Gracias. No es que quiera monopolizar el micrófono, pero sí quisiera empezar con una pregunta para cada ponente. Me sabe mal que no esté Virginia también, porque ahora quizás sí que empalmaríamos con una pregunta para ella, pero no hay. En el caso de Raimon Taras, tú has hablado, Raimon, de que la pasión, y es bien cierto, que la pasión está siempre presente en la política, y lo ha estado siempre. Pero al mismo tiempo que son muy importantes las emociones en la política y que a veces no se tienen en cuenta y que solamente, especialmente desde la política occidental, desde el mundo occidental, pensamos que la razón, el razonamiento y el cerebro han sido siempre el motor de las cosas, cuando en realidad muchas veces el motor de las cosas ha estado en las emociones. Así y todo, es necesario que las emociones en política y en cualquier actividad humana solidifiquen. Es decir, que realmente las emociones tengan un pozo y se solidifiquen. Entonces, mi pregunta y mi reflexión va al mismo tiempo, es que muchas veces estas emociones solidifican en el estómago. Y entonces la reacción es absolutamente estomacal, primaria, sanguínea, irracional. Por otra parte, podría solidificarse solamente en el cerebro. Y entonces sería absolutamente racional, fría, distante. Y yo lo que digo ¿es posible que solidifiquen no en el cerebro ni en el estómago, sino en la psique, en nuestra manera de ser, o sea, en nuestro carácter, en nuestra personalidad? ¿Es posible que a nivel grupal, a nivel colectivo, solidifiquen de una manera que sea al mismo tiempo racional, pero emotiva, pero no solamente estomacal? Esta sería mi pregunta, en forma también de reflexión, porque es importante para la política. En el caso del profesor Carlos Sánchez Almeida, que liga bastante con la exposición que ha hecho la compañera de Amnistía, del propio trabajo de Amnistía, a mí me surgen mis preguntas son siempre un poco ingenuas, porque intentan provocar, pero en la situación actual que vive Cataluña y con un proceso soberanista, me extraña realmente sobremanera que entidades como Amnistía Internacional, no la sección española, sino cualquier sección internacional, no abogue también por un hecho que es hoy día un abuso, que es ante el excesivo poder ejecutivo que nos lleva a que llega a promulgar leyes que restringen libertades una tras otra, que realmente no digan nada respecto a otro fenómeno que hoy se da en Cataluña, pero que pasado mañana se puede dar en Bosnia y dentro de una semana en Alemania, que es el hecho de judicializar procesos que son estrictamente políticos. Y también quisiera saber si hay algún otro ejemplo que se haya dado tan palmario como en el caso del proceso catalán, que se está judicializando todo sin absoluto diálogo, que es el principio de la política, y si conoces algunas instituciones que realmente levanten la voz, ¿no? Y respecto a que el hecho de que Cataluña tenga más denuncias por odio, yo no sé exactamente lo que ocurre, ni en Cataluña ni en el Estado español. Lo que sí sé es que, en principio, no hay procesos, no hay persecución al enaltecimiento, por ejemplo, de un cierto fascismo escondido,
Y en cambio sí hay procesos abiertos. No hay procesos abiertos, que yo sepa, no soy jurista, hablando de catalanofobia, y en cambio hay muchos procesos abiertos por lo que hemos hablado, ¿no? Por las redes sociales, por los chistes, por la crítica a la corona, etc. ¿Cómo se podría revertir esta situación también? Es decir, ¿cómo desde la sociedad civil se puede trabajar para que esto no sea así y para que realmente haya un equilibrio sano? Si no, hago yo otra pregunta. En este caso, a mí me preocupaban, en cuanto a la vigilancia ciudadana, algunos otros elementos. Por ejemplo, a mí me preocupa que tanto la Theresa May como el Cameron aprovechen los atentados que han habido, por ejemplo, para pedir la desencriptación de WhatsApp o la desencriptación de mensajería por teléfono móvil. O también me preocupa el hecho de que tanto Estados Unidos como países de la Unión Europea puedan estar pidiendo a las empresas servidores desde Google, Microsoft, etcétera, que les den acceso a poder leer y escuchar los correos y las llamadas telefónicas de cualquier ciudadano y de forma masiva. También me llegan a preocupar otras cuestiones, como por ejemplo algunas de las bases de datos de la Unión Europea sobre reconocimientos faciales, dactilares, de personas, en donde queda registrado el día que entras en un aeropuerto, el día que sales, a qué hora, a qué destino, con tus medidas biométricas, y que algunas de estas vayan hacia las bases de datos del espacio Schengen, que de alguna manera me preocupa porque es poner información masiva de personas en espacios donde están también las bases de datos de criminalidad. Porque para mí sí que es muy preocupante que estén en una misma base de datos informaciones que en cualquier momento la policía las pueda cruzar. Porque hasta qué punto eso no es romper que de entrada todos somos inocentes. Porque están en una misma base de datos informaciones de muy diversas. A mí esos son elementos que también me están preocupando con respecto, yo creo que a esta vigilancia ciudadana, aunque nos la justifiquen diciendo que el control de datos personales, de salidas, de viajes, etcétera, es porque nos servirá para detectar quién está en el país con un visado caducado. Dices, mira, que quien está en un visado caducado no entra. ¿Cómo se nos ponen excusas para unas medidas que en definitiva no tienen esa población como destino? Y yo dudo que los terroristas europeos hayan estado utilizando WhatsApp como medio de comunicación. Pero en cambio es el WhatsApp lo que se quiere desencriptar. A mí sí que me parecen medidas políticas muy relevantes del control en masa y en gran escala que quieren ejercer sobre la población. Cuando no digo toda la cantidad de cámaras puestas en las calles hacia las personas y a la vida cotidiana. Sí, bueno, muchas gracias por las exposiciones que me han parecido muy interesantes. Me ha gustado mucho toda la reflexión de Raymond sobre las políticas, el papel que juegan las emociones en la política. Y bueno, yo simplemente haría una reflexión que tiene que ver con lo que se ha planteado en la mesa anterior, en esta mesa, y es que las emociones, las amenazas, las vulnerabilidades son construcciones sociales, ¿no? Y a mí una de las cosas que veo que me preocupa un poco de alguno de los discursos que se han manejado aquí es, con todas las buenas intenciones y sin querer hacer eso, yo creo que hay un proceso que me parece preocupante. Es decir, cualquier persona haya cometido cualquier acto que una sociedad ha determinado a través de su andamiaje penal, jurídico y policial un delito, tiene unos derechos. Me da igual que sea terrorista o no. Por tanto, para mí el problema no es solo, que fundamentalmente es un problema muy grave, la expansión del Código Penal hacia un derecho de autor,
la expansión de las políticas de seguridad hacia colectivos que están amparados por el derecho a la libertad de expresión, la libertad de manifestación y demás, me parece igualmente preocupante, pero no nos hemos preocupado de la misma manera, cuando ese derecho que vulneraba derechos, que vulneraba el régimen de incomunicación, vulneraba gravísimamente desde la prohibición de tortura a todo lo demás, a aquellos que una sociedad califica de una determinada manera cuando la palabra terrorismo connota muchas cosas, pero es una construcción social. La mayor parte de la gente a la que colocamos en listas llamadas de delincuentes, pues podríamos discutir mucho si es adecuado o no, no porque se vaya a cruzar con la ciudadanía normal, sino porque en sí mismo esas listas están violando el derecho a la intimidad, el derecho a la gente, independientemente, que podemos discutir no, el derecho al olvido una vez se han cancelado los antecedentes penales, el derecho a un juicio justo, el derecho a la integridad, el derecho a no aplicarse el FIES. O sea, yo creo que tenemos que cuidar los procesos por los cuales empezamos a construir que las personas, diferentes personas tienen diferentes derechos en función de lo que han hecho. Creo que todas las personas, incluyendo todas las personas a las que se les califica como terroristas, tienen una serie de derechos que se están vulnerando a través de un código penal desde hace mucho tiempo. Hablo de los terroristas, pero podría hablar de cualquier otro de las personas que acaban en prisión, porque deberíamos discutir el código penal, las leyes orgánicas, el Poder Judicial y demás, esa estructura de político-jurídica, si está al servicio de la inmensa mayoría de los derechos de la gente o ha estado siempre al servicio de un determinado instrumentos del poder y que, por tanto, es un espacio de lucha política y social, pero no es, de nuevo, un instrumento de justicia. No lo es dentro, no lo era antes. Y yo creo que cuidado, y vuelvo a repetir un poco lo que he dicho esta mañana y me callo, cuidado con la construcción ahora de discursos de excepcionalidad. Casi todo de lo que estamos hablando se producía en el escenario de la Guerra Fría con la lógica de que el enemigo era el comunismo y justificábamos políticas de seguridad pública y de seguridad ciudadana dentro de los países europeos sobre la lógica del mal menor, solo que ahora se construye otro enemigo y se construye de nuevo un escenario para legitimar ese recorte de derechos, ¿no? Y a mí me parece que es importante que, con las mejores intenciones, no caigamos nosotros en que nuestra preocupación es cuando se expanden los tipos penales y se hacen ambiguos. No, nuestra preocupación es que los tipos penales también antes estaban ya violando los derechos de la gente que estaba detenida, que está en prisión y todos esos andamiajes, o que están en los centros de internamiento, ¿no? Porque es la misma estructura político-jurídica la que se está aplicando. ¿Empiezo yo? Yes. Bueno, pues vamos a ver, yo responderé en todo caso a las preguntas que me has dirigido. Lo digo porque el tema de las emociones, que pienso que lo ha trabajado mucho mejor él, aunque sí que diré una cosa de todas formas. Hay un filósofo catalán que se llama David Casacuberta, al que, por cierto, le debo muchísimo, prácticamente todo lo que sé en materia de ciberderechos lo aprendí de él. Y este filósofo escribió un libro que es muy interesante, que se llama ¿Qué es una emoción? Y analiza precisamente las emociones y los efectos que producen. Y quiero recordar que, en cierta manera, lo que fue Twitter durante los días del 15M fue una emoción por encima de todo. Lo que pasa es que una cosa son las emociones para actuar a corto plazo, que para motivar las movilizaciones va muy bien, y otra cosa muy distinta es cuando se utiliza esa misma plataforma, ya no para movilizar la calle, no para hacer, digamos, actos frente al poder, sino para tomar el poder o para ejercer el poder. Y entonces creas ejércitos de tuiteros a sueldo del partido para linchar a los que piensan lo contrario. Entonces esas emociones son delito de odio. Esas emociones, en concreto el linchamiento sistemático que estamos viendo en Twitter cada día, porque basta ver la lista de trending topics y saber a quién están linchando hoy. Eso es algo que tenemos que analizar, tenemos que estudiar y tenemos que ser conscientes que, como bien has dicho, para hacer política con cerebro, las emociones hay que dejarlas a un lado. El odio en caliente no lleva a muchos sitios. Y realmente el que, por ejemplo, ver lo que hemos visto estos 2 días, el debate de la moción de censura, ver una guerra de hashtags, a ver quién la dice más gorda, pues realmente es poco constructivo.
Pero bueno, vamos a pasar a otro tema que se ha preguntado, que es el tema de las buenas intenciones, las leyes. ¿Para qué se hacen estas leyes? Bueno, la ley penal siempre se ha hecho, siempre, en toda la historia, para una cosa, que es para reforzar al poder, para nada más. O sea, para la gran mayoría de la población hay bastante con la Constitución, pero es que el Código Penal es la Constitución en negativo. Es decir, en un sitio te dan un papelito, te dicen, usted tiene todos estos derechos, pero luego hay un papelito que solamente saben interpretar los jueces y los fiscales, que es donde te quitan esos derechos. Y ha sido siempre así. O sea, el problema es cuando dejamos que el poder expanda el derecho penal, expanda el derecho administrativo sancionador, lo que estamos perdiendo son los derechos que tenemos en la Constitución. Y eso es lo que tiene que ser consciente la gente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Hombre, por lo que podemos hacer, lo primero de todo, y aquí voy a autocitarme en cierta manera, es, digamos, tener en la mano el decálogo del manifestante ante la ley Mordaza, que fue unas preguntas que me hicieron en un periódico, y se puede buscar, está en público, es decálogo del manifestante para esquivar la ley Mordaza. Y bien, lo primero de todo es llevar en el bolsillo el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es los derechos del detenido. Saber lo que puedes hacer o no hacer en el momento que te detengan. Esto es básico. Y es un documento tan peligroso, que una vez me persiguió la Guardia Civil por escribir un artículo en Internet que se llamaba Los derechos del detenido, explicando cómo te tenías que comportar en caso de ser detenido. Eso dio lugar a una investigación contra un grupo de hackers en Cataluña, y me llegaron a citar para declarar. Afortunadamente hubo una juez con 2 dedos de frente que decidió no perseguir a un abogado por hacer su trabajo. Además del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay que llevar un móvil con capacidad de geoposicionamiento para poder denunciar cualquier agresión y poder situarte en el mapa y poder avisar a otras personas que te ayuden. Que ese móvil tenga password, de manera que si te es incautado por la policía no puedan leerlo. Negarte, por supuesto, a entregar el password. El password no tienes ninguna obligación de entregarlo ni a la policía ni al juez. Nadie está obligado a revelar el password con el que cifra sus comunicaciones. Salvar la exclusiva si eres periodista o bloguero o tuitero, de manera que vayas enviando todas las fotos que tomes de la movilización, las vayas enviando a la nube para que no las puedan borrar incluso en el caso de que destruyan el móvil. Usar WhatsApp o Telegram, que es mucho mejor que el correo tradicional, porque, como bien se ha dicho, puede ser cifrado. Por eso es la gran obsesión de la primera ministra May, acabar con el cifrado. Es una constante desde los primeros días de Internet, la obsesión por acabar con el cifrado. Fotografiar a la policía es un derecho. Aunque digan lo contrario, tenemos derecho a fotografiar a la policía, pero no lo hagamos a cara descubierta y cuando nos pueden pillar, tengamos un poco de picardía. Hay un montón de cámaras que podemos disimular. Hagamos como el que filmó a la infanta Cristina en su juicio, que entró con un dispositivo para que no le viesen filmando. Y en todo caso, el que filme que esté rodeado de personas que puedan acreditar en un momento dado ante un juez que la policía ha actuado indebidamente contra la libertad de expresión quitándole el móvil. Y que pueda testificar de que la amenazaron, etcétera, etcétera. No se puede intervenir el móvil así como así. No se puede borrar las fotos del móvil, es un delito de daños informáticos. Acceder al móvil sin permiso de la persona puede ser un delito de revelación de secretos, puede haber también un delito de censura previa y todo eso puede ser denunciado. Pero claro, para denunciar algo necesitas pruebas, con lo cual no vayamos de pardillos a la hora de fotografiar a la policía. Finalmente, pues otros derechos que ya están en el artículo 520, a guardar silencio, a designación libre de abogado, a que no te puedan presionar con el abogado que tienes que escoger y, en su caso, si hay tortura psicológica, porque presionarte durante horas sin darte de comer, diciendo de que o confiesas o no sales en libertad, es tortura psicológica que también se tiene que denunciar. Todo esto son cosas que podemos hacer desde la calle. Y ya acabando, creo que se me ha preguntado también el tema del proceso soberanista y demás. Bien, yo he venido aquí a hablar de derechos individuales, no de derechos colectivos. El conflicto político catalán es una discusión sobre derechos colectivos. Pero no quiero ir de pardillo tampoco. Y yo me fío del gobierno catalán 1 milímetro más de lo que me fío del gobierno de Madrid. Y simplemente porque me da más miedo porque lo tengo más cerca. Pero no me fío. No me fío de unos señores que se rasgan las vestiduras porque les persiguen y luego los condenan a sentencias de risa que no van a pisar prisión,
Mientras que esos mismos señores persiguieron a los manifestantes que rodearon el Parlamento y les han metido 3 años de cárcel. Esos mismos señores que crearon listas negras de activistas desde el CSICAT, aquellos que en el 15M más movilizaban las calles, estaban en un listado de la policía, un listado absolutamente ilegal. Esos mismos señores que a través de su policía autonómica han montado un montaje absolutamente repugnante llamado Operación Pandora. Esos mismos señores que impiden el paso a periodistas para cuando hay un acto histórico en la Generalitat y según el apellido del periodista entra o no. Yo de esos señores no, con esos señores no voy a ningún sitio, ni quiero votar en ningún referéndum. Ahora, cuando me pregunten de verdad lo que quiero para mi futuro como persona, para el futuro de mis hijos, por supuesto que opinaré y por supuesto que me posicionaré y por supuesto que iré a votar para ganar. Para ganar. Porque hay gente aquí en Cataluña que piensa que va a ganar y hay otra gente que no grita tanto, pero también piensa que puede ganar. Y eso a lo mejor pasa. Pero no me fío ni del Gobierno de Madrid ni del Gobierno de Barcelona, porque todo lo que está pasando es un fraude. Están negociando por debajo. Las acusaciones penales son de risa en comparación con las acusaciones penales que sufre el ciudadano de a pie. Y vamos a dejarnos de tonterías, de verdad. No quiero hablar más del tema del procés porque me enciendo demasiado y porque aquí he venido a hablar de derecho y no de sueños ni de falsedades. Muchas gracias. It's very interesting that in Quebec, for example, the yeah, thank you. The government in Quebec now wants a referendum to be held when there are winning conditions. So no winning conditions, no referendum. I met a couple of people today who told me that Prime Minister Rajoy as the longer he stays in power, the more people will vote for Catalan independence. And this was one of the main messages I would like to communicate as far as having a kind of a reactive response in Europe and elsewhere is concerned. That there are people who are in power in Europe, I would name Juncker as one of them, who really create ill will, who have no trust whatsoever, and they lead to a surge in populism. So I also talk about how the fear of the fearful is very, very important. That you list movements such as Sverige Demokraterna and Marine Le Pen and the Dutch guy and others, and you create absolute fear of them. And this is really the manipulation of the establishment elites. Some of these parties, I think, really do. I mean, I've read through the Swedish Demokraterna manifesto, and it seems perfectly reasonable. We offer generosity to immigrants. So why then immediately see these populist movements as necessarily evil and to be condemned? So it's a very similar dynamic where someone like Rajoy leads to a surge in support for Catalan independence. The same thing, making people fear the fearful, fear the populist movements. And finally, my last, social constructs. My view of social constructs is, no, they are emotions. They are not social constructs. When someone really gets ticked off, when someone really acts emotionally, it's not a social construct. As far as that issue that you mentioned, gut-based response. It goes from the gut up to the brain. It's transformed into some kind of psyche. It's transformed into some kind of rational way of behavior. I believe that this actually involves paying greater attention to self-interest, Napoleon's idea, rather than to fear.
So I think a lot of times when you metamorphosize these emotions and they go straight to the brain or become rational ideas, you are really turning them into pursuit of self-interest and not of fear. And of course, I'm much more temperate about my attitude to emotions. Yes, there is reason. I come out of a discipline that talks about rational choice. This is the Harvard economists and Harvard political scientists highlight rational choice. They don't highlight emotions. So I accept that these are very important ideas. You read about Weber, bureaucratic politics, and it shows that there are not many emotions. They're washed out. So I realize that emotions are maybe downplayed. I'm trying to insert them into an important sort of classification of things that matter these days because of, for example, Trump. But by no means do I feel as if these other ideas such as rational choice, use of reason, bureaucratic politics are unimportant. En alguna paraula més, però si no, ara mentre estem per aquí la podeu formular personalment. Si et sembla, anem a tancar.